Muy buen día, jóvenes. Continuamos con la clase de automatización industrial. En esta clase vamos a ver lo que son temporizadores y contadores. Como sabemos, un temporizador, digamos en este caso, lo que va a hacer es activar o desactivar un contactor dependiendo el tiempo que nosotros le digamos. Por ejemplo, ustedes tenemos una máquina, apretamos un botón, pero no quieren que tal vez empiece el momento que ustedes activan. Digamos que quieren que le dé un tiempo de 10 segundos. Bueno, le damos este tiempo de 10 segundos y pasando el respectivo tiempo se activa el contactor. Por ejemplo, una situación. Pasa una línea de producción. Se detecta una pieza. Ustedes tal vez dicen, ¿saben qué? Antes de que siga corriendo el motor de la banda, que se quede ahí 10 segundos para, no sé, cheque el operador, cheque una cosa, se hagan algunas actividades, pasan 10 segundos, se activa el motor y seguiría corriendo. Entonces para este tipo de situaciones podría servir un temporizador. Igual, hay muchas aplicaciones, digamos, esos son algunos ejemplos muy básicos que me vienen a la mente, pero utilizando todo lo que hemos visto de marcas, de los contactores abierto cerrado, podemos hacer un montón de actividades simplemente utilizando lógica digital. Muy bien, ¿cómo puedo ver un temporizador? Primero, de conexión, ¿a qué se refiere? Pasando cierto tiempo va a activar un contacto, ¿ok? ¿Dónde lo encuentro? Aquí en esta parte de ese menú tenemos la carpeta de temporización. Si leemos, cada uno te permite hacer una función. Aquí para empezar a arrancar temporizar como impulso, temporizar y arrancar temporizar con impulso prolongado, parametrizar y arrancar temporizador como retardo a la conexión. Vamos a empezar con este. ¿Okay? Si tenemos duda con algún bloque nuevo que vayamos viendo, para poder utilizar la ayuda, utilizamos el botón de F1. Le damos en lo que queremos, apretamos F1 y podemos obtener la ayuda de este bloque, como ven es en español. Ahora, aquí están los símbolos, tanto para la parte inglés como para la parte alemana. Recuerden que nosotros usamos la parte alemana. ¿A qué refiere cada bloque? Muy bien. Primero, para poder darle un nombre a nuestro timer o nuestro temporizador, es necesario colocar primero T seguido del número del temporizador. Ojo, tienen que checar qué temporizador están utilizando, porque ese es el espacio de memoria que el PLC está utilizando. Entonces no podemos tener dos temporizadores con el nombre T1, porque la memoria la memoria del PLC podría volverse loca. Entonces no podría saber qué está haciendo en qué. Entonces hay que darle un número a cada temporizador. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que el bloquecito ese es nuestra entrada de arranque. Como vemos, es del tipo booleano. TW es el valor que le vamos a dar de tiempo. Tipo de dato, pues S5 time. Ese es otro, vamos a ver cómo se agrega ese dato. Entrada de desactivación. Igual, sigue siendo un tipo booleano. Esta entrada se puede ser un reset. Digamos, estamos en el contador, apretamos este botón y el temporizador regresará a 0 o inicio, como nosotros veamos. Dual es una palabra, un dato de palabra, y nos va a dar el valor de la temporización actual, codificado en binario. BCD o DS, igual es palabra, y nos va a dar el valor de temperatura actual, pero en formato BCD. Este formato BCD es en hexadecimal y se utiliza comúnmente para las tarjetas LCD y otros datos, pero es un dato hexadecimal. Y finalmente es todo el temporizador, que sería nuestra salida. Dependiendo si el temporizador es para conexión, como en este caso, al pasar el tiempo que nosotros asignemos, tiene que encender la salida. Si fuera en desconexión, como veremos más adelante, tendría que apagar la salida. Igual que hay algunos datos de cómo funciona.
Y aquí viene un pequeño ejemplo. Entonces aquí se ha conectado un el interruptor de arranque, mi salida, y aquí está la forma en que tengo que escribir el tiempo. Forzosamente es así: S5 time, gato, el número de segundos seguido de la letra S. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para este caso ustedes pueden crear otro bloque de función para que no se cuadrapeen o se estén entrelazando los datos que ya tienen hechos. Simplemente recuerden qué valores tenemos de salida y de entrada. Y también recuerden que al momento que ustedes quieren cargar este programa es necesario que esté en el OV1. Si no está en OV1, recuerden que no va a arrancar su programa. Entonces, ¿cómo nombro a mi temporizador? Simplemente le pongo T1. Y como ven, no tengo ningún error. Coloco un contactor para el inicio. Esta cosa puede ser el E10.0. Y una salida que sea igual con el A10.0. Si ven que tiene nombres, son los nombres que tengo de la lista de valores. No hay ningún problema que sigan ahí. Lo que me interesa ver es mis entradas y mis salidas. Ahora, me pide tiempo. Ahí puesto que era S5 time, gato, y se quedó el tiempo, pero yo quiero dar un tiempo de 5 segundos. Ok, y ya está. Si yo quiero poner un reset, lo puedo poner, si no, no hay ningún problema. El contador, el temporizador va a seguir contando hasta que llegue el tiempo. Muy bien, lo vamos a probar, lo vamos a guardar. En mi caso yo ya tengo cargado el FC3 en el OV1, entonces ya nada más falta cargar. Falta cargar el simulador. Aquí está cargando. Aquí tengo mi entrada EV10 y mi salida A10. Entonces lo cargamos. Ahí está. Ponemos los lentes y arrancamos. Como ven, tengo problemas para poder arrancar. ¿Cuál es la solución más fácil? Recuerden, OV1, aunque tengan esto, vuelvan a hacer simplemente para rectificar. Hacemos esto, guardamos, cargamos, damos los lentes, regresamos a nuestro bloque FS3 original, los lentecitos, y ahí está. Está funcionando. Entonces, nuestro temporizador no empieza hasta que yo presione el botón de marcha, bueno, el motor E10.0. Mientras yo no esté apretando esto, el temporizador no va a arrancar. Entonces, forzamos la entrada y vemos que empieza a hacer el contador. Empezamos a ver que es el descendiente. Pasan los 5 segundos y activa mi salida. ¿Ok? Ahora, simplemente 5 segundos, no, le puedo dar más tiempo. Incluso le puedo dar un número más grande, 100 segundos. Recuerden, guardamos, compilamos. Arrancamos, bueno, los lentecitos. Ahí está. Como ven, empieza a bajar. Le puse un tiempo de 1 minuto 40 segundos, que son 100 segundos. Entonces va descendiendo poco a poco. Ahora, si se dieron cuenta, si yo quito esto, lo que hago es no resetear, simplemente parar el conteo. Entonces, para que siga contando, es necesario que nuestro contactor de entrada siga encendido. Ahora, ¿cómo hago que eso se resete? Habíamos dicho que podemos colocar otro botón. Vamos a poner aquí simplemente E10.7 como reset. Clicamos el tiempo.
ponerle 10 segundos, 15. Guardamos, compilamos. Y arrancamos. Entonces, vamos a hacer la prueba, arrancamos. Si yo quito esto se quedan los 6 segundos, pero si aprieto 7 yo espero que se reinicie a 0 y es lo que vuelve a pasar. Entonces, para que el contador siga contando, bueno, el temporizador siga haciendo el conteo hacia atrás, es necesario que esté conectado nuestro contactor. Lo desconecto, nuestro temporizador deja de estar contando en reversa. Entonces para mi reset simplemente activo el E17 y mi temporizador regresará a 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la parte inversa de ese temporizador, que sería el temporizador a desconexión. Y lo tenemos acá. Igual. Lo encontramos, lo jalamos. Ahora, como les decía, en este caso yo tengo que ponerle otro número de temporizador. Si le pongo el mismo número, el espacio de memoria reservado para esto se va a llenar de datos del temporizador de arriba. Entonces hay que colocar otro. T2. Y funciona de la misma manera. Tenemos dos entradas, el tiempo que tengo que colocarle, un reset, aquí nuestro estado actual y el estado de la salida del contactor. Para esto vamos a colocar aquí un contactor, el E10.1 y una salida que sea nuestra A10.1. A10.1. Y aquí vamos a dar ese 5 time y un tiempo igual de 10 segundos. Faltó la S. Ahora sí. Guardamos, compilamos, vamos que sí, con los lentecitos y arrancamos. Entonces en este caso no arranca hasta, no empieza el conteo hasta que yo empiece a poner contacto, encienda mi contactor. En este caso lo enciendo y veo que automáticamente se enciende mi salida. ¿Cuándo va a parar? Ojo, para aquí hay una cosa. El temporizador funciona a través de flanco de subida, es decir, si yo dejo encendido esta parte, si dejo el contactor, digamos, conectado, valga la redundancia, el temporizador no va a empezar a contar. Es necesario que lo desconectemos, es decir, este temporizador funciona simplemente al botonazo, vamos a hacerlo así, al pulso. Lo prendemos, soltamos y en ese momento que se suelta es cuando empieza a funcionar nuestro temporizador. Lo vemos, quito, ya se acabó el temporizador, pero mi salida sigue activada. ¿Cuándo se va a apagar? Hasta que pasen los 10 segundos. Pasaron los 10 segundos y se apagó mi contacto. Entonces ese temporizador funciona. Yo enciendo mi contactor, se enciende mi salida. Y al momento que yo desconecto esa salida, es cuando va a empezar a hacer el conteo hacia atrás y va a apagar mi contactor hasta que pase ese tiempo. Ok, igual, si yo quiero que se resete ese temporizador, pues simplemente coloco aquí una salida, una entrada. Pero entonces tengo mi bobina y mi contactor. Ok, entonces esos son los dos temporizadores que es más el tipo de utilizar. Ahora, simplemente es, yo le doy una entrada, no necesariamente tiene que ser un contactor para hacer una entrada, puede ser incluso otra entrada que me active el temporizador. Hay muchas posibilidades para ese tipo de temporizadores.
Todo es por función de lógica. Ya vamos a ver más adelante con ejemplos un poco más prácticos cómo utilizar todas esas cosas que hemos visto para una función en especial. Bien, continuemos con lo que sería el contador. El contador lo que va a hacer es que cada flanco de subida va a darnos una secuencia, va a seguir siendo un número, otro número, va a aumentar un número. Incluso puede ser hacia arriba, hacia abajo, etc. ¿Dónde encuentro esos contadores? Aquí en esta carpeta tenemos una carpeta que se llama contaje. En este caso, cada una de estas nos va a dar una opción. Por ejemplo, tenemos el ZA Euler, que nos dice que va a parametrizar e incrementar y decrementar el contador. Parametriza e incrementa nuestro contador. Y parametrizar y decrementar nuestro contador. En este caso vamos a usar el de incrementar. Ahora, ¿cómo nombro a este y qué funciones me va a dar cada una de estas? Salidas y entradas. Pues igual, tengo duda. Usamos la ayuda. Aquí vemos que de entrada, para poder nombrar nuestro contador, en este caso es Z seguido del número del contador. Vemos que si utilizamos la nomenclatura inglesa, es C y el número de contador. En este caso, como si usamos alemana, es Z y el número de contador. Ahora, ¿qué nos dice cada uno de estos? ZR, en este caso aquí ZB, nos va a decir la entrada de contaje, es decir, cada vez que activemos nuestro contactor va a aumentar un número. Entonces, eso funciona como flanco de subida. Cada vez que tengamos un pulso, va a hacer un conteo. Ese va a ser la entrada para determinar el contador. PW, ZW, es para introducir un valor numérico en forma de dato y para determinar el rango promedio, que puede ser entre 0 y 999. R va a ser nuestro reset, como en el ejercicio anterior del temporizador. Y dual y des van a ser el valor actual del contador. Primero va a ser un número hexadecimal y un número BCD, ya hemos dicho que es el BCD. Y finalmente Q nos va a decir el estado del contador. Q en este caso nos va a decir nada más si está encendido o está apagado el contador, nada más. No nos va a dar un dato más, como el temporizador que encendía y apagaba nuestro temporizador. En este caso tenemos un ejemplo. Tenemos E10, que nos dice que E0 va a cambiar de 0 a 1 y ese va a ser el número que se va a incrementar. Entonces ese MW va a ser el valor predeterminado que vamos a darle al contador. Okay, vamos a pasar directamente a un ejemplo práctico. Bueno, un ejemplo. Entonces aquí le nombramos Z1. Y aquí ponemos nuestro contador. Vamos a ponerle entonces 10.2 para nuestro conteo. Y nada más. Lo guardamos. Vemos que sí. Colocamos los lentes y checamos. ¿Qué es lo que vemos? En el momento que yo empiezo a aprender y apagar el contador, observo que mi conteo empieza a aumentar. Lleva 3, 4, 5, 6, 7. Y así puede ser hasta un valor de 999 o un rango que yo decida. En este caso voy a dejar que esté libre, ¿no? Como observo, esta salida Q pues, sigue siendo activada porque no me está diciendo que se va a prender o apagar algo. Simplemente me dice que está encendido el contador. Ahora, como veo, aquí está en 20. ¿Cómo lo hago para poder resetear mi contador? Pues simplemente hago lo mismo que hice con el ejercicio anterior. Aquí usamos el E10.7 para un reseteo. Cargamos. Ahí está. Regresamos. En este caso, aunque ya he apagado el PLC, observo que
la memoria sigue guardando el último número en que me quedé, en este caso es 20. Si yo sigo, pues seguirá 21, 22 y así seguirá. Entonces, que yo le dé un reset, observo que mi contador regresa a 0. Y también observo que mientras yo tenga sido el reset, el contador va a estar apagado. Entonces, a que vuelva a encender el conteo, es cuando enciende mi contador. Y así vas a empezar a contar y a contar y a contar. ¿Qué ahora? ¿Para qué me sirve saber un conteo? Si al cabo simplemente estoy contando un número. Puede ser tal vez el número de horas que esté trabajando en la máquina, puede ser el número de piezas que pasaron a través de una línea. Entonces, sí te sirve ese tipo de contadores simplemente para saber en un número determinado de ciclos, puede ser, que ha realizado tu máquina. Ahora, ¿cómo puedo, digamos, hacer esta parte de una comparación del número que está dando para una acción? Por ejemplo, usamos uno de los ejemplos que hemos visto un comparador. Hacemos este, el mayor que. Ahora, antes de seguir, habíamos dicho que ese temporizador tiene dos salidas del conteo, que es el dual, que está en valor hexadecimal, y el BCD, que hemos dicho que es un valor para alguna tarjeta o un pantalla LCD. Puedo utilizar el valor dual, el valor de salida BCD. Entonces ese valor va a estar guardado en un espacio de memoria. Puedo utilizar una marca, marcas MW100. Eso ya lo vimos que la marca es una especie de memoria que vamos a reservar para algún dato o algún conteo. En este caso utilizando una marca tipo palabra, para que me guarde un número demasiado grande. Habían visto para qué servía cada tipo de dato, que era bit, byte, palabra, doble palabra, etc. Entonces vamos a hacer una comparación con esto. Si esa marca que tiene el valor del contador es mayor a 10, que me encienda una bobina a 10.4. Ok. Guardamos, compilamos, arrancamos y nos vemos los lentes. Como observamos, se queda en el número 4. Sigo activando mi contador. Veo que llega a 5, veo que llega a 6, veo que llega a 7, veo que llega a 8, a 9. Pero aquí pasó algo. Aquí se observo, sigo teniendo el número 10, pero aquí ya tengo el número 16. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos dicho que ese dato me va a dar un número en BCD, no un número entero. Es un número que está determinado para una tarjeta o una LCD, no para un número entero. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Pues una conversión de dato. Es decir, voy a convertir esa parte de BCD a un número entero para que no tenga error. Ojo, cada vez que se realizan conversiones hay que saber de qué dato estamos hablando. En este caso puedo usar ayuda y si sabes que esa salida en especial me da un dato hexadecimal, que sería la parte dual, o me da un dato BCD, que sería aquí la parte de DS. Ahora, ¿cómo busco la conversión? Igual aquí las carpetas, vemos aquí dice conversión. Y aquí tenemos todos los tipos de conversiones que tenemos. Simplemente para ese ejercicio vamos a utilizar este, que es convertir BCD a un entero de 16 bits. Le damos, aquí nos dice entrada. ¿Cuál va a ser mi entrada? Pues
la entrada, la salida de conteo de mi contador. Entonces MW100 es entrada y quiero mi salida en un número entero de 6 bits. Lo guardo en otra marca, que sería la marca M101, y aquí simplemente cambiaré de marca a la 101, que sería mi salida del convertidor. Ok, guardamos, compilamos y arrancamos. Por los lentes para ver aquí lo que tengo. Como observo, aquí ya está el número 10. Vamos a resetear el conteo. Muy bien, aquí empiezo el conteo. Veo aquí igual qué número tengo. Aquí veo que tengo el número 1. Tengo salida 1. Digo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veo que en 10 no se activa la bobina. ¿Por qué? Porque hasta que sea un número mayor a 10, que sería el 11, es cuando mi bobina, la bobina se va a encender. Entonces llega a 11 y observo que la bobina se encendió. Entonces ya vimos que existen tanto aplicaciones para contadores y utilizamos lo que habíamos visto de comparación para activar la bobina. Entonces ya vamos viendo que tenemos más herramientas para poder hacer alguna aplicación industrial. Como les decía, una fácil que se me ocurre es: tenemos túneles de producción, van pasando ciertas piezas y a determinado número de piezas apaga la máquina o reinicia el conteo, o vamos a acomodar esas piezas en algún lado, cualquier X cosa. Entonces vemos que ya conforme vamos entrando un poquito más al PLC, vemos que tiene más herramientas que podemos utilizar a nuestra conveniencia. Vuelvo a decir, todo esto es utilizando lógica digital. Simplemente es encender y apagar. Pero vemos que utilizando esa lógica tenemos un montón de aplicaciones y un montón de herramientas que podemos utilizar a nuestro favor. Muy bien, jóvenes, vamos a dejar aquí esta clase. Recuerden, voy a dejar el post para que puedan hacer esas simulaciones. Cualquier duda que todavía tengan me pueden decir. Hay algunos compañeros de ustedes que todavía no puedan instalar el programa. Por favor, háblenme, porque si no me dicen nada, yo no sé y doy por entendido que ya lo tienen. Entonces, si todavía no tienen esto y no entregaron el examen, por favor, márquenme, díganme para que pueda apoyarlos. Si no me dicen nada, pues yo me doy por enterado que todo está bien. Ok, entonces la tarea va a ser hacer las simulaciones. Igual les dejo ahí abierto el post para la tarea. Ahí pongo fecha para cuando se entrega. Y cualquier duda y aclaración me pueden mandar mensaje. Recuerden que contesto mensajes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Después de ese horario no los contesto. Ok, muy bien, jóvenes, que pasen una bonita tarde.